objeto de estudio de los derechos humanos, precisamente estamos hablando de la dignidad de la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué quedamos que era la dignidad? Es una cualidad de la persona, ¿verdad? Que consiste en, así es, así es, muy bien, correcto, independientemente de sus acciones. Por eso vamos a entender la dignidad en dos sentidos, ¿se acuerdan? Uno, ontológicamente, ¿qué es eso? ¿Ontológico? Del ser, exactamente, del ser de la persona, o sea, que corresponde a es una cualidad intrínseca del ente, o en este caso del ser humano, ¿verdad? Y otra desde un punto de vista ético o moral. Eso va a depender ahora sí de las acciones que realice la persona. Entonces, vamos a calificar como digna desde el punto de vista moral cuando decimos, esa acción que realizó tal o cual persona es digna, o sea, es éticamente correcta. Esa acción enaltece a la persona humana, ¿sí? Lo que estás haciendo enaltece, es una acción digna desde el punto de vista ético, ¿verdad? Las acciones. Pero la dignidad que vemos en materia de derechos humanos no es ética, o sea, no depende del acto que realice la persona, sino que es ontológica. ¿Qué quiere decir? Que es del ser. Depende, así es, depende de de la propia esencia o naturaleza de la persona, independientemente de sus actos. Esto de pronto cuesta trabajo. Porque muchas personas ven cuando alguien delinque, comete un acto terrible, una violación con muerte, ¿no? Imagínense un asesino, un delincuente, ahora sí que comete un acto terrible, secuestra a una menor, la viola y después la mata. Terrible, ¿no? O sea, algo que para todos es indignante, para la sociedad es indignante, ¿sí? No obstante, se le debe de tratar con dignidad. Y de pronto, cuesta trabajo, ¿no? Porque no depende del acto, depende, ahora aquí, de la persona. No, por ese acto, este sujeto, este individuo, no deja de ser persona y por lo tanto tener dignidad, ¿sí? Eso es lo que de pronto choca con la mayoría de las personas que señalan que los derechos humanos protegen a delincuentes y ese tipo de afirmaciones que realizan de manera inconsistente es porque lo están viendo desde una perspectiva o una óptica ética en lugar de una óptica ontológica, que es la que estamos observando, ¿sí? Y por eso se le debe de tratar a a esta persona que cometió un acto ilícito con dignidad, o sea, de acuerdo a todos y cada uno de los pasos que se les deben de realizar, ¿no? Ojo, no quiere decir que no se le vaya a sancionar y decir, no te preocupes, eres persona. No, se sanciona el acto realizado, ¿sí? Y tiene que sancionarse. Si no se sanciona, entonces se estarán violentando otro tipo de derechos para la víctima, para sus familiares, para la propia sociedad, ¿sí? Por parte del Estado, que es el responsable de hacer eh, eh, que exista, o sea, obviamente es fácil decir que cumpla la ley, ¿no? Aquí lo estamos viendo un poquito más elevado, un poquito más racional. El Estado es el garante de que exista un verdadero orden social y un equilibrio social entre las cosas. ¿Cómo? Pues a través de las normas y de lo demás, ¿sí? Ok, entonces para que exista este equilibrio debe de sancionar al transgresor de el orden social establecido, ¿sí?
a través de la norma jurídica y demás, como lo vamos a entender. Si no lo hace, entonces está violentando, no digamos el del sujeto que cometió aquel ilícito, sino el de todos los demás, es más grave, ¿sí? ¿Por qué es más grave que no lo haga? Porque en lugar de transgredir el de uno, transgrede el de muchos, el de todos, ¿sí? Pero debe de hacerlo con ciertos parámetros, que se respete el debido proceso y otro tipo de garantías a el, a la persona que cometió esta infracción, ¿verdad? ¿Sí queda claro por qué? Porque se debe de respetar esta dignidad intrínseca, llamada ontológica, de la persona, ¿sí? Que se le sancione, ¿sí? Que se le sancione como debe de sancionarse, pero con el debido respeto a sus garantías o sus derechos fundamentales, ¿verdad? ¿Sí, sí queda claro? Muy bien. Entonces, esto es importante que nos quede en la mente muy clara, ¿no? ¿Por qué se respeta por el hecho de ser persona? ¿Y por qué se debe de garantizar? Porque nos encontramos en el mismo nivel. Recordamos, ¿qué es ser persona? Pues va a ser un individuo de la especie humana, pero no solamente individuo, sino que se debe de considerar su razonamiento, su voluntad, sus sentimientos, su creatividad, su capacidad de amar y de ser amado y todas esas características que nos hacen ser personas, ¿verdad? Precisamente. Y entonces, y como nos encontramos en el mismo nivel, una persona sobre otra persona, no estamos hablando aquí de niveles diferentes, pues se le debe de respetar, ¿no? Respetar en el mismo sentido, que para allá vamos, para lo que es la igualdad, ¿no? ¿Los animales tienen dignidad? Claro. No dignidad humana, o sea, no hay que confundir, ¿sí? Claro que tienen, por eso le damos un apellido. Cuando hablamos de persona, persona humana. Dignidad, dignidad humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber también otros seres que también la van a tener. Los animales tienen dignidad, sí, pero una dignidad al nivel que le corresponde a dicho animal, ¿sí? Por eso les comentaba incluso en el propio sábado en línea, ¿sí? Dice César Millán, el encantador de perros, ¿se acuerdan? Decían, cuando visten a un perro como persona, como ser humano, ¿sí? Está en contra, lo están humanizando y eso va en contra de la naturaleza del propio perro. Y entonces, en lugar de favorecerlo, lo van a perjudicar. ¿Por qué? Porque está en contra de la naturaleza del animal. Sí, sí, para nosotros se verá bonito. Ay, qué simpático y qué lindo y qué demás. Pero para su naturaleza animal no va en favor de la propia naturaleza de él. Entonces hay que tratarlos con dignidad también a los animales. Exacto. Así es un sujeto de derechos también, ¿verdad? Ahí se acuerdan de lo que también platicábamos para de pronto no entrar en la polémica, pero es sujeto de derechos y se le tiene que eh, ahora sí que respetar de acuerdo a su dignidad, ¿sí? Somos seres humanos y bueno, de acuerdo a nuestra naturaleza somos omnívoros y de pronto, bueno, algunos pueden optar por situaciones veganas y de otro tipo, ¿no? Pero también somos carnívoros, ¿no? Entonces, se les debe, podemos comer animales, ¿sí? Es parte, así no se le puede, decía en estudios de filosofía, ¿no? No se le puede juzgar al león por matar a una cebra. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza del león el ser carnívoro, perdón, y matar animales, o sea, es su naturaleza, no es el malo de la película. Simplemente de acuerdo a su naturaleza, pues tiene que actúa de acuerdo a su forma, a su esencia propia de ser león, ¿sí? Ahí está. Nada más, ¿cómo debemos hacerlo nosotros? Con dignidad. Y entonces, de pronto, ahí entran situaciones éticas interesantes. ¿Por qué no debemos de sobreexplotar, por ejemplo,
las aguas marinas, ¿sí? En cuanto a la pesca constante, porque estamos violentando el entorno natural, ¿no? Y entonces, si bien es cierto que comemos pescado y debemos de hacerlo, pero el sobreexplotarlo y no hacerlo de una forma sustentable desequilibra precisamente el entorno ecológico correspondiente, ¿sí? Y eso también entra en situaciones, por eso, en situaciones éticas que posteriormente se trasladan de lo ético a lo jurídico, porque precisamente van a concluir con un perjuicio a la propia humanidad, ¿sí? Así es. Entonces, así lo vamos a ver, ¿sí? Adelante. Claro, claro, o sea, exacto, exacto. No debe de ser de manera cruel, sino debe de ser de una manera, ahora sí, digna, ¿no? Digna para el propio animal, no, no es, estamos hablando de dignidad humana, dignidad de acuerdo a la naturaleza del propio ser, ¿verdad? Dime. De una montaña, de un río, y pues también se han conectado con los derechos bioculturales y es que hacen parte de la cultura de las personas, entonces no solamente porque sirven a las personas, sino que son otro integrante de esta estructura. Entonces, claro, como que ahí también hay una discusión de eso, porque pues digamos que la noción imperante es la del derecho ambiental en términos antropocentristas, de que sea el medio ambiente, porque es el ser humano, pero ya, y esto es mi trabajo, ¿no? Pues ya hay otras corrientes que también rompen con la teoría moral y la teoría jurídica tradicional, de que ya no es solamente por servicios humanos, sino por el valor de esos elementos. Correcto. ¿Se acuerdan cuando veíamos diferentes teorías? Sí. Así es. Correcto. Dime, Lucy. Exacto. Muy bien. Entonces quería yo también comentar, porque, por ejemplo, en las comunidades de pues se hacen ceremonias donde se matan los toros. Por ejemplo, nosotros que no cuidamos los ríos, mar, y ellos son centros sagrados. Claro, claro. Claro.
Claro, y ahí vamos a entrar a un montón de discusiones, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos precisamente en la teoría crítica y la decolonial, ¿sí? Que decían la teoría decolonial que vivimos precisamente en un eh, eurocentrismo, que les decía que era más bien estamos centralizados en el mundo occidental, porque también, sin duda alguna, América del Norte ha impuesto su forma de pensamiento. Y teníamos que ver cómo precisamente eso de otorgarle a la naturaleza un valor intrínseco es más de los pueblos originarios que del pensamiento occidental, ¿sí? En el pensamiento occidental lo vemos precisamente como lo dice atinadamente, antropocentrismo en el sentido de que estamos viendo la protección para la propia humanidad, o sea, seguimos teniendo como centro de atención el centro de protección de los derechos al propio ser humano, más que otorgarle a la propia naturaleza un valor intrínseco, independientemente de la existencia o no del ser humano, ¿no? Entonces, ya ahí se aprecia precisamente el avance de este tipo de teorías en muchos estados en el establecimiento de los derechos, ¿sí? Tanto derechos humanos como los sujetos de derechos, ¿no? Ahí se encuentran plasmados. Y en cuanto a los toros demás, va a ser una discusión que yo creo que todavía se va a tardar un rato, ¿eh? Porque hay una defensa férrea, ¿sí? A las corridas de toros y demás, y precisamente dándole su etiqueta, ¿no? ¿Qué será digno? Bueno, yo creo que hay que verla, como dicen, despegar el aspecto humano y ver el aspecto estrictamente del animal y ver ahora sí su naturaleza. Si la propia naturaleza del animal dice, es así y puede, no sé si se sienta digno el toro de ser muerto en, en un campo, desconozco, habría que los expertos lo atribuyan o no, o si nada más es un aspecto eminentemente cultural, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? Sí, efectivamente, ¿qué sucede? Entonces, bueno, a lo mejor no los matan, pero sí los marcan y hacen todo un evento de diversión para el ser humano en cuanto a ese marcaje del animal, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hay una violación a la dignidad de este tipo de animales, a la dignidad del propio animal? O sea, no hay que, no, hay que establecerlo desde esa perspectiva, ¿no? Y entonces, bueno, y aquí entramos a un montón de polémicas, ¿no? Que ahí sí ocuparíamos como entrar al estudio profundo y conocer el entorno y demás como para poderlo distinguir y dirimir, ¿verdad? Pero muy bien, entonces creo que sí quedó ya bastante claro ya el tema de la dignidad para todos nosotros, entonces podemos seguir avanzando, ¿no? En el siguiente, que es precisamente de igualdad y no discriminación, ¿sí? Vamos a ver qué es qué es la igualdad. Y para ello vamos a correr a ver, anterior. Este es un video, a ver si se puede correr por ahí. Un clic en el centro. Muy bien. Entonces aquí tenemos algunos términos que en el lenguaje común podemos utilizar de manera idéntica, pero bueno, tiene sus peculiaridades, ¿no? Que sería la igualdad, la equidad, la justicia, ¿verdad? Entonces vamos a
profundizar en las mismas para tratar de comprenderlos de una mejor manera. Adelante, por favor. El término igualdad, o sea, que viene de una locución latina, equalitas, ¿verdad? Está arriba, equalitas. Dice, principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Al menos esto nos lo dice el diccionario de la lengua española, ¿verdad? Adelante. A ver, ¿me ayudas a leer? El igual derecho de toda persona a gozar de las libertades fundamentales de una ciudadanía democrática y de las protecciones del Estado de Derecho. La idea de igualdad puede ser considerada desde dos aspectos, como un ideal igualitario y como principio de justicia, aspectos que aparecen en la dogmática jurídica constitucional. Rolando. El ideal igualitario inicia en Roma, con la idea del ius gentum, un derecho común para todos los seres humanos. En la Edad Media, el ideal de igualdad fue considerado desde una perspectiva teológica. Gracias. Bueno, vamos viendo el primero. ¿Recuerdan cuando los que estudiaron derecho, el jus gentum, ¿sí? El derecho de gentes, traducido así literalmente, pero el derecho de gentes va mucho más allá, ¿eh? El derecho de gentes para los romanos no solamente implicaba aquel derecho que se va a dar a todos por común. El derecho de gentes de este nace también el derecho internacional y también tiene un fundamento en el derecho natural, ¿sí? O sea, es mucho más amplio porque está relacionado precisamente a todos los que consideraban personas, aunque hay que recordar que en el Imperio Romano, personas, o sea, quienes tienen derecho, no estamos hablando de todos los seres humanos, ¿sí? Porque los esclavos no tienen esa categoría de persona, ¿verdad? En Roma. Ni las mujeres tenían esa categoría de personas. Pero todos los demás, o sea, los que no eran ni esclavos, ni eran mujeres, ni eran extranjeros, porque también si eran bárbaros, tampoco entraban en esa categoría, ¿sí? Digo, hay que entenderlos, ¿no? Hay que contextualizarnos en la época correspondiente, ¿no? Todos los demás, o sea, los ciudadanos, varones, mayores de edad y que eran romanos, pero que estaban dentro del imperio, que el imperio reconocía, ¿sí? Entonces, esos eran todas las personas, ¿no? Eran los que tenían ese tipo de derechos. Hay que entender que los romanos no eran racistas, ¿eh? Eso es importante. Porque pudieran ser negros, pudieran ser rubios, pudieran ser asiáticos, ¿sí? Ellos simplemente con que hubiera un reconocimiento del pueblo al César, el imperio llegaba, dominaba, para ellos era importante que dieran sus aportaciones, ¿sí? al imperio y ya se les reconocía como ciudadanos, ¿sí? a todos ellos, sin importar ahora sí su color, su piel, de dónde vienen, su idioma, en qué religión creen, incluso el dios que tenían lo incluían en el panteón. ¿Saben cuál era el panteón? Por eso se llama pan, ¿qué significa? Todos, teos, dioses, el lugar donde se encuentran todos los dioses, ¿sí? Después se va cambiando este término a convertirlo como en cementerio, ¿no? Pero el panteos, el panteón, que inicia, acuérdense, Roma agarra todo lo de Grecia, ¿no? O sea, todo lo culturalmente fuerte de Grecia lo adopta y dice el panteón, porque el término es griego, ¿sí? Lo agrega. Entonces todos los dioses se incorporan
porque eran más democráticos, ¿sí? O sea, eran muy abiertos en su época, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahorita lo vemos y podemos juzgar, pero juzgamos de acuerdo a una perspectiva anacrológica, o sea, desde nuestro tiempo al tiempo de ellos. En el tiempo de ellos, sin duda alguna, eran los que tenían las instituciones más avanzadas que habían existido hasta ese momento en el mundo, ¿no? Y por eso, ¿no? Entonces, el Jus Gentium, aquí hablamos precisamente de la igualdad entre los que se consideraban personas, ¿sí? Por eso hago las aclaraciones, porque no es todo ser humano, sino los que ellos consideraban ya como personas, ¿verdad? Entonces, hay una igualdad entre ellos, ¿sí? Y de ahí empieza este ideal igualitario, al menos ya en el derecho, ¿sí? En el derecho. Posteriormente, en la Edad Media, como aquí dice, ya se ve desde una perspectiva teológica. ¿Por qué? Porque va a decir, ¿no? Todos los hombres son iguales ante Dios. ¿Sí? Dicen, en la tierra ahí sí no, ahí sí hay desigualdades, ¿no? Porque va a estar el rey, porque va a estar el papa y van a estar o sea, la jerarquía eclesiástica y la jerarquía dentro de la monarquía, eso es distinto, ¿no? Pero ante Dios, ¿sí? Ante Dios todos somos iguales, ¿sí? Entonces dice, bueno, se van a morir y van a ser juzgados. Bueno, eh, ya, pero al menos empieza a haber una argumentación, ¿sí? Una argumentación del por qué debe de existir una igualdad, ¿no? Pero bueno, adelante, por favor. No fue sino hasta 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, bajo la influencia del naturalismo racionalista, el cual en el artículo primero señala: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Gracias. Entonces, a pesar de que hubo avances en todo, no dejaba de ser semejante a la Edad Media, sino hasta la Declaración precisamente de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que si bien es cierto fue un parteaguas histórico, en la praxis real de los países, pues no funcionaba de esta manera. Y seguía existiendo, como en la mayoría de los países de Europa, ahora sí que se seguía desprestigiando, querámoslo o no, o sea, sigue siendo misógenos los estados, esa es la realidad, ¿no? La mujer, precisamente años después, hicieron una declaración de los derechos de la mujer, ¿no? Pero que, que como documento también forma un parteaguas histórico, pero en la cultura jurídica no toma influencia sino hasta el siglo XX, esa es la realidad, ¿no? Pasamos, por favor. Claro, así es. Sí. Igual, insistimos, desde tiempos romanos, ¿no? Los niños tampoco eran considerados, ¿sí? Hasta que ya cumplían una mayoría. ¿Y se acuerdan en Roma hasta cuándo era? Hasta que se emanciparan, o sea, era peor, o sea, tenía que separarse del pater familia para que ya pudiera ser considerado, o si moría, precisamente era aproximadamente a los 21 años cuando se consideraban, como ya no estaba bajo la influencia de uno, ya podía, si no era esclavo o no pertenecía, estaba bajo la influencia del pater familia, ya podía hacerlo, ¿no? Pero muy bien, a ver, ¿me ayudo? Del ideal igualitario se pasa al ideal de justicia, que no es otra cosa que la igualdad jurídica o igualdad ante la ley, que se puede traducir en los siguientes principios. Toda persona debe ser juzgada por las mismas leyes, no por tribunales y leyes ad hoc
La igualdad jurídica no significa lo mismo para todos. Por un lado, los iguales deben ser tratados igual y por otro, los desiguales deben ser tratados tomando en cuenta sus diferencias. De esta forma, la igualdad jurídica también puede ser identificada como igualdad de trato. Nada más aquí para la anterior. Nada más para haciendo así como distinciones pequeñas, ¿no? Tratar, de hecho, esta definición la da Aristóteles cuando dice, ¿qué es igualdad? Dice, tratar a los iguales por igual y a los desiguales por desigual. Esa definición es aristotélica, ¿sí? Viene en la Ética Nicomaco, ¿sí? Ahí la tiene. ¿Y a qué se está refiriendo precisamente? Si te encuentras en el mismo peldaño, por ejemplo, los que no es el mismo trato que se le debe dar a un servidor público que a una persona que no se encuentra en el servicio público. Si se les trata igual, sería injusto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el servidor público se supone que ostenta un cargo otorgado por el Estado para realizar determinada función. Entonces, a los no servidores públicos se les debe de tratar o sancionar de una determinada manera y al servidor público de otra manera. Por ello, en el caso de un cohecho o de determinados ilícitos, al servidor público se le impone una sanción superior que al que no sea servidor público. Y no quiere decir que sea un trato desigual, simplemente precisamente siguiendo este principio. Trata por igual a los iguales, o sea, todos aquellos que no sean servidores públicos, es el ejemplo, y tratan de manera desigual a los desiguales. Tú que tienes un cargo otorgado por el Estado y estás realizando determinada función, por eso en el caso de que cometas un determinado ilícito, se te va a sancionar de una manera mayor que a los que no son, ¿verdad? O sea, a eso se está refiriendo. Entonces, aquí entendemos esta situación, que la igualdad jurídica también hay que entenderla cuando se trata de forma distinta a los iguales que a los desiguales, le vamos a entender como igualdad de trato. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Adelante, por favor. Sí, adelante. En ese sentido, también un ejemplo muy claro podría ser el feminicidio. El feminicidio y también el tema de la paridad de género, que todavía en muchas ocasiones no podemos entenderlo. Y bueno, hablo a título personal, en mi área realizamos pláticas en relación al Centro de Justicia para las Mujeres, al tema de la violencia hacia las mujeres de género y pues también a la existencia de esta institución que las protege. Y algunos de los comentarios típicos: ¿y dónde está el Centro de Justicia para los hombres? Entonces, digo, entiendo que a lo mejor aquí es muy claro, pero todavía tenemos que estar permeando a la sociedad justamente de que la igualdad nos habla de esto que estamos leyendo aquí, no de que realmente ser todos cortados por la misma tijera, sino que tratar de que todo sea más equitativo, justo, y también eso es algo que me llamó mucho la atención porque ya habíamos hablado de a lo mejor de igualdad, de equidad, etcétera, etcétera, pero algo que tampoco yo me había puesto a pensar que es el cuarto elemento quizá, que es la justicia. Cómo tratar de que en determinado momento todas las personas puedan tener, no haya necesidad ahora sí que todos tengamos las mismas oportunidades, lo cual pues podría ser una utopía, pero pues al fin y al cabo es la finalidad. Justo en ese sentido también, ¿no? Pensando en, pues justo el 8M y estas cosas, no sé si vieron un caso que se hizo viral en el que un hombre en moto se acercó en la Ciudad de México a una marcha y pues las chicas empezaron a decir como vete de aquí, se puso violento y empezó a golpear a la chica también, la chica se defendió y bueno, el tribunal decidió que la chica tenía que pedirle disculpas a esta persona, porque justo, ¿no? Apelando a que la dignidad y todas estas cosas. Y recuerdo también otro caso que escuché por justamente, bueno, en ciencias forenses, el director, no sé cómo qué cargo tiene, pero hablaban, ¿no? Que había un caso que evidentemente se hablaba de feminicidio, pero que como no tenían como la visión de perspectiva de género,
hasta el final, casi ya cuando iban a dar como el dictamen, se dieron cuenta que tenían que aplicar la perspectiva de género y él públicamente decía, es que si lo hubiéramos hecho, en lugar de darle 20 años, le hubiéramos dado 50. Pero como pues ya fue muy tarde, pues ya no lo hicimos, ¿no? Gracias, así es. Y son casos realmente que de pronto nos falta permear más, falta más cultura. Me consta a mí, incluso con compañeras profesionistas que siguen pensando, fíjense, o sea, a pesar de, sucede obviamente más con hombres que con mujeres, pero también por eso lo digo, con mujeres que siguen señalando, dicen, pues para qué feminicidio? ¿Sí? Con el homicidio es suficiente. Por qué no existe bueno, el homicidio ya en sí mismo lo está señalando, pero acuérdense que el término homo no se está refiriendo específicamente al varón, sino se está refiriendo a la humanidad, así es, ¿sí? Humanidad. ¿Por qué no existe un androcidio, no sé, ¿no? Por ponerle algo, ¿no? Y pues obviamente no nos encontramos en casos correspondientes donde existe una gran cantidad de violencia en contra de las mujeres y entonces hay una características específicas por las cuales existe este tipo de delitos, ¿sí? Y es precisamente de lo que estamos platicando, ¿no? Aquí. Por eso se debe de señalar y considero que es justo, si no lo hacen, ya la Suprema Corte de Justicia determinó, ahorita sobre el caso que estaba también señalando atinadamente Goretti, toda muerte de mujer de entrada debe de investigarse, o sea, esta es una obligación por parte del Ministerio Público con perspectiva de feminicidio. Ya si en el transcurso de la investigación se acredita que no fue por odio de género o se debió a otra circunstancia, bueno, entonces ya se cambiará la calificación en el delito, pero de entrada debe de utilizarse el protocolo de feminicidio, ¿sí? Porque si no, se incurriría precisamente en lo que estaba señalando, ¿verdad? De que, ay, si lo hubiéramos tratado como feminicidio, entonces hubiera sido otra situación, ¿sí? Ujú. Así. Por cuestión de género, correcto. Y en los debates de las clases yo le comentaba, creo que va de que lejos fuera es más bien que el Estado garantice todo. La identificación, toda información.
el Ministerio Público, es que para qué investigo esto, y claramente se ve, para qué investigo esto, y claramente se ve, que no pasó de la forma en que creo que no tiene sentido imponer para que no exista investigación, toda la realmente a la mujer a una vida libre de violencia, más allá del debate de que la mujer debe tener un derecho de vida. Creo que también nos muy bien. Sí, claro. No es una garantía que se inicie con la cosa porque gracias por la investigación hay esa posibilidad de incluso me parece de modificar el delito. Eso luego de las cifras frente a las cifras sociales que ya como puede clasificar en su momento el delito y entonces también nos quiere decir una garantía de que se haga la investigación que existe una sentencia condenatoria, que cuántos de los beneficios que llegan con esa clasificación queden este tipo de sucesos. Sí, y ahí vamos a las cifras desafortunadas, ¿no? Que son muy bajas, ¿no? ¿Cuántos se condenan en ese sentido, ¿no? Son condenables. Sí, adelante, Héctor. Sí, sí, claro, y es fuerte, sí. Izquierda y la derecha están ahorita a tomar medio van Claro, y es fuerte ese debate que estás señalando, claro que sí. Sí, ahora, sí, digo, por eso cuando dicen, ¿cuánto nos falta? Nos falta un montón. Y luego, bueno, y metiéndonos todavía más, ¿no? Por desgracia, en nuestro país vivimos en un ámbito de violencia indiscutible, ¿no? Y una gran cantidad de homicidios que se dan, homicidios y feminicidios, se dan por cuestiones de donde interviene precisamente el crimen organizado, ¿no? Y por desgracia, todavía una gran cantidad de autoridades, hablemos municipales, estatales, federales, siguen señalando como se mataron porque eran narcos. O sea, eso, la pura afirmación es una doble victimización. O sea, es increíble. Mataron al peor de los narcos. Hubo un homicidio simplemente ahí. O sea, volvemos a la dignidad de la persona independientemente de los actos que haya realizado. Esta persona es un homicidio, o sea, aunque sea el peor de ellos, ¿sí? Entonces se debe de aplicar, el Estado está obligado a realizar la investigación correspondiente, aunque sea un narcotraficante, ¿sí? Y el señalar por sí mismo
es una bronca entre narcos, ya se está doblemente victimizando. La primera es precisamente el homicidio, la violencia que se ejerció, y el segundo, se le está señalando sin haber sido previamente juzgado que se trata de una persona perteneciente al crimen organizado sin señalarlo, ¿no? Entonces, muy mal, ¿no? Entonces, y más cuando no se tiene la certeza, ¿no? Y está, imagínense, los padres de un chamaco que fue muerto en una situación de este tipo y llega ahí, es que estaba envuelto en una situación de narcotraficante. ¿Cómo les dicen eso? O sea, de veras, y sigue sucediendo en este momento de manera indiscriminada, de veras, sobre todo a nivel municipal y estatal en el país. Lo siguen manejando así y es algo terrible, terrible. Entonces, pero bueno, es parte. Sí, exacto. Se metió, es que estaba entre narcos, ¿no? Se lo buscó, entonces no pasa nada. No, 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 no. Ahí hay un homicidio y entonces, pero ya está la cantidad, la magnitud de actos violentos que se suscitan en nuestro país, que por desgracia ya lo vemos normalizado, ¿no? O sea, ya hemos normalizado la violencia y, ¿qué pasó? Pues es que fue una bronca. Culturalmente, o sea, socialmente ya lo vemos así. Es que son broncas entre narcos. Sí, encontraron a 5 personas en una camioneta aquí. Han de ser narcos. Sí, esa es la realidad. Es una narrativa. Exacto, exacto, exacto. Correcto, es exactamente eso lo que sucede. Incluso por eso lo provoca, no podemos decir, lo provoca, ¿para qué? Así yo me lavo las manos y decir, es entre narcos, yo no tengo bronca, es entre narcos, no le hace que, no se preocupe, exacto, ahí. Todo está bien, vivimos en un país totalmente pacífico, excepto por ellos, ¿no? Pero, y los muertos son entre ellos, entonces entre todos los demás, la gente de bien no pasa nada. Sí, y pregunten, a ver, ¿se sienten ustedes seguros cuando van a algún lugar y dicen, a ver si no me toca la bronca y podemos estar en medio de ellos? Y está, sí, claro, la percepción, ¿cómo se siente? Terrible. ¿Iba a comentar algo? ¿Cómo van evolucionando, verdad? Muy bien. Sí. Claro, así es. Es lo que le decía de ser, porque es un término ya utilizado, que sí existe, ¿no? O sea, lo que es el tejido social, pero ya lo utilizan como para una manera de justificar. ¿No? Luego lo que pasa es que el tejido social está transvertido y pues, no podemos hacer nada. Sí, es una manera, es como dice, es una narrativa para justificar la actuación de alguna manera, ¿no? Es que así está la sociedad, no podemos hacer nada más. Y no, tiene razón. Lo que pasa es que sí se la creen muchos, esa es la realidad. Sí, o sea, lo narran de tal manera que, sí, es cierto, sí, tiene razón. No pasa nada, dicen en las mañaneras alguien, ¿no? Es cierto, no pasa nada, no estamos en el país todo, de aquí no pasa nada y todo bien. Perdón, a ver, aquí nos quedamos. Para Francisco Guiguren, el derecho de igualdad ante la ley se le debe considerar desde 2 puntos de vista. Igualdad de la ley o en la ley, que impone un límite constitucional a la actuación del legislador, en la medida que éste no podrá aprobar leyes cuyo contenido contravengan el principio de igualdad de trato al que tienen derecho todas las personas. Igualdad en la aplicación de la ley que impone una obligación a todos los órganos públicos, incluidos los órganos jurisdiccionales, por la cual estos no pueden aplicar la ley de una manera distinta a personas que se encuentran en caso o situaciones similares. Aquí
Entonces, más atrás, a ver, nos vamos atrás. Estamos ante, de acuerdo a este autor, es peruano. Una más atrás, por favor. Ahí está. Entonces, existe dos puntos de vista de la igualdad en la ley, ¿no? Una, que va a imponer un límite constitucional al legislador, dice, ¿sí? ¿Para qué? Para que el contenido de las leyes no contravenga este principio de igualdad, primero. Y en segundo, ¿qué sigue? Dice la igualdad en la aplicación de la ley. Entonces, aquí es un principio que va a permear en todos los órganos públicos, dice, incluyendo los jurisdiccionales, ¿sí? Uno son los legisladores y otros son todos los demás, ¿no? ¿Para qué? Para que sigan aplicando este principio de igualdad, pero al momento de ejercerlo. Una al momento de redactarlo y otra al ejercer la ley, ¿verdad? Muy bien. Adelante. Estamos viendo todas las formas de entender este concepto de igualdad. El fomento de los derechos humanos en la actualidad va enfocado precisamente a que el derecho a la igualdad no solo esté previsto por la ley, sino que alude al ejercicio efectivo de este derecho, por lo que obliga tanto a las autoridades para que apliquen políticas públicas tendientes a otorgar dicho derecho, como a cultivar a la sociedad para hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Finalmente, se tiene a la igualdad estructural, que son medidas que debe tomar el Estado para otorgar una igualdad sustantiva a aquellos grupos o comunidades que han sido históricamente vulneradas. Vamos a ver la igualdad desde una perspectiva de derechos humanos. Las que vimos anteriormente eran igualdad desde una perspectiva más jurídica. Desde esta perspectiva es una visión más amplia, ¿sí? No solamente es la igualdad que está en la ley, la igualdad que redactan los legisladores, la igualdad que deben de cumplir todas las instituciones, sino más importante que esté en la ley es hacer efectivo este derecho, este principio. A esto es a lo que le vamos a denominar igualdad sustantiva, ¿sí? Que es precisamente, va a estar en dos vertientes. Una, por parte de la autoridad, insisto, no solamente que esté en la ley, sino que se lleven a cabo políticas públicas tendientes a otorgar este principio a todas las personas, ¿sí? Insisto, la ley ahí está y se ve bonita, pero es necesario que se aplique de manera, ahora sí, en forma sustantiva, por eso se le llama igualdad sustantiva. Cuando escuchamos ese término, ¿sí? Que de pronto también se utiliza en el discurso oficial, pues se oye bonito, pero tiene que llevarse a cabo, ¿sí? La igualdad sustantiva es que se aplique, o sea, que la autoridad, van a ser dos puntos. Uno, por parte de la autoridad, que realice políticas públicas. ¿Qué estamos hablando de políticas públicas? Ese es un término que se utiliza en ciencia política, que es llevar a cabo, o sea, no solamente porque en la ley está, ¿no? Y está bonito, ¿sí? Sino qué estás haciendo tú como gobierno municipal, como gobierno estatal, como gobierno federal, para efecto de que se hagan efectivos estos principios de igualdad, ¿sí? Y por otra parte, por parte de la sociedad, ¿qué se hace para cultivar este principio de igualdad sustantiva? Y aquí es donde hablamos ya de la cultura en materia de derechos humanos, ¿no? Cultura de la paz, cultura de la igualdad y cultura, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué están haciendo los diferentes organismos, la sociedad civil, las escuelas, los particulares, las empresas, ¿sí? Como tales, para efecto de cumplir con este principio de igualdad, ¿sí? Insisto, en la ley ahí está, ¿no? Pero ya
ahora sí que en la vida cotidiana de cada una de las personas, ¿cómo se respeta este principio? Sí. Porque tienen una estructura. Y lo comprendo porque yo misma es de cultura. Entonces, a eso es lo que... Bueno, también lo que quería decir es que es importante que desde niños vayamos entendiendo eso para tener adultos más. Pero es que el sistema a lo mejor ya está esto, pero que como adultos estamos en... Correcto. Los padres de familia, los educadores y en general la sociedad, ¿no? O sea, el cambio precisamente de mentalidad hacia una igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, si se fijan, por eso cuando hablamos de derechos humanos vamos más allá de la ley. Desde el principio lo hemos comentado, ¿sí? Que esté establecido en la ley está bien, es necesario y sobre todo constitucionalmente, ¿no? Como establecidos como principios. Pero no se debe, desde una perspectiva de derechos humanos, no se debe delimitar estrictamente en la ley, debemos de verlo mucho más allá. Por eso es la exigencia, ¿sí?, de los defensores de derechos humanos a las autoridades, sean municipales, estatales o demás, para que lleven a cabo políticas públicas para llevar a cabo. ¿A qué me refiero con políticas? O sea, que se instrumenten maneras, ¿sí?, de hacer los cambios, porque no solamente implica en la ley. Por ejemplo, no hablando de igualdad, voy a poner otro ejemplo que ahorita me llegó a la mente. Se prohibió en nuestro país que en los circos y en otro tipo de centros de diversión se utilicen animales para divertir, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ya los circos no pueden tener elefantes y demás, entonces quítenlos. Ah, ya está en la ley. ¿Y qué seguimiento les dieron a ellos? Ninguno, los abandonaron a algunos animales, digo porque acaba de suceder un caso de una elefanta que abandonaron aquí en Lagos de Moreno, ¿sí? Y ahí la tenían en un predio, abandonada prácticamente, ¿sí? O sea, ¿qué seguimiento hubo por parte de las autoridades para efecto de que se diera cumplimiento, ahora sí, a la dignidad de los animales, regresando un poquito? Ninguno, no hubo nada, ¿sí? Pero se estableció en la ley, insisto, si nos quedamos en el ámbito estrictamente jurídico, no vamos a avanzar más allá, que pues se les debe de dar un seguimiento a las cosas para efecto de que se dé un cabal cumplimiento, ¿sí? Y ahí está el detalle, ¿no? Entonces, ok, ya está el principio de igualdad desde hace mucho tiempo en la Constitución. ¿Qué hacen las autoridades para efecto de que se dé cumplimiento con este principio? Por parte de las autoridades y por parte de la sociedad, ¿qué hacemos en la sociedad para efecto de dar cumplimiento cabal a que se implemente una cultura, o sea, un cambio, dice atinadamente, una deconstrucción, o sea, quitar las estructuras mentales que ya tenemos por una cuestión cultural añadido y cambiarlas a otro tipo de estructura donde se apliquen este tipo de principios, ¿verdad? Ahí es donde nos hace falta más. A ver, iba a hacer un comentario y luego...
Ahí va. ¿Vas a comentar? Sí, nada, de que ser eso puede ser el momento de pero creo que para entender solamente y las universidades al momento de entrar en este campo temas ¿vale? Te vas a dar cuenta que hay momentos que defensores de derechos. Entonces ahí donde uno debe tener bien claro por qué está luchando, por qué está siendo realizado, qué tipo de derechos a tratar de ir entonces para la academia dentro de área me encontré con este sistema de seguridad la cotidiana me encontró calificación llegar a espacios pero esto cuando realmente al final no ya estoy en administración muchas autoridades llegan y dicen es que te va a comer sí, sigue soñando sí, sigue según personas de 50 años no quieren que se les dé autoridad a alguien que ellos son te vas a encontrar que es necesario aspirar pero creo que más allá de eso es pararnos también y que realmente para la Yes, y ahí vamos con precisamente el siguiente paso, ¿no? Dale, la que sigue, lo que hablamos ahorita. Estás hablando a contrario sensu, ¿no? La desigualdad estructural, la violencia estructural, o sea, lo que existe ya dentro de todo un sistema que hay que romper, ¿no? Y obviamente todo lo que se pretende romper va a costar siempre trabajo, porque vas en contra del orden establecido, ¿sí? Entonces vas en contra del status quo, vas en contra del orden establecido y eres precisamente el señalado por tratar de desequilibrar. Oye, es que siempre así se ha llevado a cabo, ¿sí? Aquí siempre ha sido de esta manera. Eso es un deber ser, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Tratar de buscar una igualdad estructural. Y cuando hablamos de Estado, aquí vamos a hablarlo en el sentido amplio. Gobierno y población, ¿sí? La ciudadanía, todos, ¿sí? Es donde implican todos los que formamos parte del mismo. Que la igualdad sustantiva forme parte de una igualdad estructural, ¿sí? Obviamente dices, no, pues eso, pero bueno, debemos tener una aspiración, ¿sí? No estoy hablando que eso exista en este momento, simplemente que debemos de aspirar a tener una igualdad estructural. Es aspiracional, obviamente, ¿no? No es real. Adelante, por favor. Entonces, así en términos, si lo queremos resumir, todo este tema sobre la igualdad, vamos a tener una igualdad que lo vamos a encontrar cuando lo escuchemos como igualdad formal, o igualdad de ley, o igualdad de trato, o igualdad de derecho, o igualdad jurídica. Cualquiera que sea estos, siempre se va a referir a lo que está establecido en la norma jurídica, ¿no? Ahí está. Pero ese es el primer paso de todos, ¿sí? Que esté establecido los principios de igualdad en la norma jurídica. Obviamente, en la principal, ¿no? En la más importante de todas, que esté en la Constitución, ¿no? Que forme parte constitucionalmente de un Estado de Derecho, ¿no? Posteriormente vamos a tener una igualdad llamada material o sustancial o sustantiva, que es hacer efectivo este principio
de igualdad en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces ya estamos avanzando de una manera sobre el tema de la igualdad sustantiva. Y vamos a concluir precisamente con la intención, la finalidad o el deber ser de la igualdad estructural o sistémica, que es el cambio precisamente ya de todo un sistema por parte del Estado, entendiendo el Estado de una manera amplia, no solamente al gobierno, el gobierno solamente es un elemento del Estado, ¿sí? Sino que también a toda la población correspondiente para tratar de manera igualitaria y sobre todo aquellos grupos que han sido históricamente más discriminados, ¿sí? ¿Para qué? Para que formen parte ya de esta estructura. Insisto, eso es aspiracional, pero bueno, ese sería como las etapas del procedimiento de igualdad, ¿sí? Muy bien, adelante. Ahora vamos sobre el otro tema, la discriminación, ¿sí? Igualdad, porque estamos hablando sobre la igualdad y no discriminación. ¿Qué es la discriminación? Adelante. A ver, vamos a ver, pequeño video.
Muy bien. Ahorita vamos a profundizar un poquito en esto, ¿no? Este concepto viene del latín también, donde dice discriminatio o discriminaciones, que es el efecto o acción de discriminar, que es dar un trato desigual a una persona por motivos, los diferentes motivos, ¿no? Raciales, religiosos, políticos, de sexo, etcétera. Adelante. A ver, ¿dónde me quedé? Estaba dando... Sobre la discriminación. Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se base en uno más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Pues pudiéramos manejarnos si vemos esta definición, ¿no? Atrás, por favor. Esta larguísima definición nos lo otorga a ver, adelante. La que sigue. Ahí está. La Ley Federal para prevenir, erradicar toda forma de discriminación. Artículo 1º, fracción 3ª, ¿no? Por eso está así larguísima, ¿no? Porque trata de abarcar muchas, pues prácticamente todas las formas que pudieran existir de discriminación. Que pudiera haber más, sí, pudiera existir. Pero creo que queda bastante claro lo que pretende señalar la propia ley, ¿no? O sea, no, se trata aquí de más que ser limitativa, de pronto definiciones tan largas, yo creo que debe de ser más concretas, pero bueno, así está establecido en la ley, ¿no? Donde es la ley federal, a ver si alguien se acuerda, para prevenir y erradicar la discriminación. Ajá. Adelante, por favor. Dice, este autor, Rodríguez Cepeda, dice, para que exista discriminación, se necesitan dos elementos. Uno va a ser el estigma y otro va a ser el prejuicio. Adelante. El estigma es la primera forma de discriminación. Cuando alguien diferente posee un atributo, ya sea una característica física, color de piel, tamaño, discapacidad, o del orden teórico, religión, creencia o ideología. Y por último, este atributo distinto es considerado por ese grupo social como malo, peligroso o débil. Es estigmatizado. El estigma es la primera forma de... El prejuicio lo define este mismo autor como una actitud de aversión u hostilidad hacia una persona que pertenece a un grupo simplemente porque pertenece a este grupo
y se presume en consecuencia que posee las cualidades objetables que se ascriben al grupo. El estigma lo tienen el grupo discriminado, el prejuicio lo tiene el grupo discriminado. A ver, ¿sí quedó claro aquí? Es necesario que exista eso. Estigma por parte del discriminado y prejuicio por parte del discriminador. El estigma va a ser una característica, ya sea física o teórica, ¿sí? Por parte del discriminado. ¿Cuál va a ser física? El color de piel, la estatura, la complexión o cualquier cosa, ¿no? Inclusive la discapacidad, ¿no? Así. Puede ser teórica cuando se trata de una creencia, ¿sí? La religión, que creen determinada ideología política o cualquier situación del aspecto teórico, ¿verdad? Eso es el estigma. Y por otra parte, el prejuicio. Los demás, ¿sí? El otro grupo que considera que quienes tienen ese estigma, ¿sí? Es considerado como negativo, malo, perverso o que no forma parte de. Entonces ya estoy generando un prejuicio con relación a dicho estigma. ¿Sí? Ujú. Claro. Internamente, y pues la llevaron a Francia. El player como que lo quita el civil para estar. Hoy, imagínense, o sea, si creen que eso es del pasado, o sea, estamos hablando hoy, ¿sí? Muy bien, ahí está un claro ejemplo, ¿no? De discriminación. Adelante. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, ¿verdad? El estigma social con el tiempo se convierte en estereotipo, por lo cual el grupo discriminador le atribuirá ciertas características generales, regularmente falsas o exageradas a todos los integrantes del grupo discriminado. Ahí está otra característica, el estereotipo, ¿no? Así. Todas las prostitutas son personas enfermas. No sé, digo, ¿sí? Ahorita por el ejemplo que me estabas diciendo, ¿no? Y no se les debe, y por lo tanto no se les debe de atender, ¿no? O sea, está llegando a una conclusión en base a un estereotipo, ¿sí? ¿Ya? Sí, claro. Así es. ¿Por qué? Así es. El trabajo sexual, o sea, hablando ya, lo estamos estereotipando de tal o cual forma, ¿no? Muy bien, adelante. Un estereotipo es una imagen o idea comúnmente aceptada, con base en la que se atribuyen características determinadas a cierto grupo o tipo de personas, que lleva a considerar a todas sus integrantes o a todas ellas como portadoras del mismo tipo de características, sin que dicha atribución obedezca a un análisis objetivo y concreto de las características específicas de la persona de que se trate. Muy bien. Atrás, por favor. Sí. Entonces, por lo tanto, todas las mujeres deben de ser femeninas y deben de tener el cabello largo y deben de utilizar falda y se deben de dedicar al hogar y deben de, sí, o sea, estoy estereotipando a este grupo estereotipado, ¿no? Las mujeres. Todo, incluso pueden ser un conjunto, ¿no? Todo matrimonio debe de ser entre hombre y mujer y cuya finalidad es la de procrear hijos para bla, 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 bla. ¿Sí? Ya estoy estereotipando el
matrimonio, ¿sí? Cómo debe de ser de acuerdo a los cánones establecidos por una determinada sociedad para ese tipo de personas, ¿sí? Todos los indígenas deben de estar en sus pueblos, en sus lugares de origen y deben de seguir sus creencias y se deben de vestir de tal o cual determinada forma, etcétera, etcétera. Situaciones características que la mayoría de una determinada sociedad le está acuñando a este grupo, ¿sí? Y así se tienen y se dan por válidas, ¿no? O sea, les preguntan a la mayoría de las personas y lo afirman. Sí, es cierto, así debe de ser, ¿sí? Así deben de estar y así deben de funcionar las cosas. Exacto. No agarre, o sea, a la niña, no agarres el carrito porque es de niños, al niño, no agarres la muñeca porque es de niñas, ¿no? A los niños deben de vestirse de azul, a las niñas deben de vestirse de rosita. ¿Por qué? Porque la sociedad, o sea, una determinada sociedad ha impuesto determinados cánones a este tipo de grupos. ¿Sí? Adelante. Ahí está, ¿no? La mujer de rosa con ciertas características, ¿sí? El hombre de azul con otras características. Si alguien se sale de eso, entonces como que, si es hombre, ya es afeminado, ¿sí? Ah, caray, a ver, te vestiste de rosa, ¿sí? ¿Te gusta o expresas tus sentimientos de tal o cual manera? ¿Sí? Ya eres afeminado, ¿no? Aguas, ¿sí? O las mujeres son machorras si están utilizando otro tipo de situaciones, ¿no? Desde el momento que sale una autoridad pública para ocupar un cargo público para mujeres, pero también hay muchas oportunidades en los cargos que hacer eso. De ver, digo, se da más evidentemente para mujeres, también para hombres. Tiene que ver con los rasgos. En el caso concreto que estás mencionando, eso se llama acción afirmativa o discriminación positiva. ¿Qué quiere decir? Y existe. Como históricamente, ¿sí? En nuestra sociedad, en nuestra cultura, han ocupado los cargos públicos los varones, la intención es tratar de llegar a una igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, cuando se ponen a cargo, o sea, cuando hablan precisamente de esta igualdad, es precisamente para que se equiparen. ¿Por qué? Porque históricamente no les habían permitido, habían sido muy pocas las mujeres que habían adquirido este tipo de situaciones. Obviamente, ya en la actualidad, podemos decir, en todo el país, en todos los órganos legislativos, ya existe una equidad de género en el sentido de que existen al menos la igual cantidad de mujeres legisladoras que de hombres, ¿sí? Porque ya es una obligación por parte del Estado. Situación que antes no se daba, ¿sí? Y se tuvo que legislar para efecto de que se llevara a cabo de esa manera. A ver, iba a comentar. Yo creo que un ejemplo también muy claro, digo, saliendo un poco de lo que sucede aquí en México, que sí son estos puestos proporcionales. Un ejemplo muy claro pasa en Estados Unidos con los grupos minoritarios, donde en las universidades se ofrecen las becas justamente proporcionalmente, dependiendo de las racialidades, ¿es correcto decirlo así? De la raza, ¿no? Es decir, anglosajones, latinos, africanos, afroamericanos, y se otorga las becas de manera proporcional, lo que vendría siendo también una discriminación positiva. Sin embargo,
creo yo, y lo que se refiere es que se hace justamente para combatir las desigualdades. Si estamos viendo que las personas que están llegando hacia las becas o hacia los espacios en las universidades de Estados Unidos están llegando porque previamente tuvieron todas las oportunidades y todo a su favor, van a estar legislando y van a estar viendo desde su idiosincrasia. Y así las minorías van a seguir estando abajo sin voz ni voto ni ninguna representación dentro de los curules, ¿no? Eso se llama precisamente acciones afirmativas o discriminación positiva, ¿sí? Así es. Sí. Sí, positiva, así es. Es precisamente cuya finalidad, o sea, son acciones jurídicas para efecto de lograr una equidad o una igualdad en una determinada sociedad, ¿no? O sea, por ello se llevan a cabo. Sí, y lo vemos, en las acciones afirmativas lo vemos en muchos espacios. Es notorio, como lo comentaba la compañera, cuando probablemente se desocupa un cargo y para igualar ya ahorita que es de manera constitucional que todos los cargos públicos deben ser de manera paritarios, de que si en cierto lugar son 30 hombres y 20 mujeres, pues como vayan saliendo los hombres, tienen que abrir cargos especialmente para las mujeres, para garantizar la acción afirmativa. Y se dan también espacios como ahorita las convocatorias para los consejos municipales o consejos distritales del INE o el IEPC, donde una cantidad de esos espacios son acciones afirmativas para comunidades indígenas, para comunidades con discapacidad, para comunidad LGBT, para mujeres, y se debe garantizar esta parte. A lo que comentaba el compañero, yo tengo una duda. Y es una pregunta que me gustaría hacerle. En Estados Unidos, si bien existen las acciones afirmativas para que los estudiantes puedan ingresar a las universidades de distintos sectores, hace un poco tiempo, no recuerdo si fue hace 2 años, un año, entró a debate porque se derogó una de esas leyes, o creo que incluso la Universidad de Harvard fue quienes ya quitaron esas acciones afirmativas. De hecho, fue tan nombrado esa situación que Michelle Obama se pronunció y Obama se pronunciaron al respecto porque ellos fueron precisamente personas que entraron a Harvard a través de las becas de acciones afirmativas. Entonces mi pregunta es si, como en ese supuesto, Harvard supuso que ya la acción afirmativa había llegado a ese espacio aspiracionista que tuvo hace 40 años al iniciar esas acciones afirmativas. Pero al momento de cancelarlas, estas personalidades y muchos sectores dijeron, no, es que aún no. Entonces, ¿cuál es el momento en el cual podemos decir, y la acción afirmativa ya logró su espacio aspiracional? O si se debe de continuar para que precisamente no se siga violentando cuando ya está idiosincrasia de esos sectores privilegiados, digan, no, pues ya llegaron a su acción afirmativa, pues ya, otra vez empezamos nosotros. Pero ahí está como ese debate, ¿no? ¿Hasta qué momento es el espacio aspiracional donde la acción afirmativa ya no debería de ser? Sí, y también yo creo que reflexionar en el sentido de que estas acciones afirmativas no serían necesarias en la idealidad, ¿no? Si justo no se establecieran como algo obligatorio. Y eso es a lo que tendríamos que llegar o aspirar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que muchas mujeres han llegado a estos cargos públicos de primer nivel gracias a estos instrumentos, a estas acciones afirmativas, estas convocatorias que van dirigidas para las mujeres. De otra forma, no habrían podido llegar, y que entonces la idea es que en algún momento desaparezcan estas acciones afirmativas porque todas y todos estamos conscientes de que ya no son necesarias porque las mujeres y hombres estamos en igualdad de condiciones para aspirar a esos cargos públicos. En el mismo tenor que dice Lucy, o sea que ahorita lo vemos como forzado, ¿no? Tan es así que la elección para alcaldesa de Tlaquepaque de la pasada que se impugnó, pues había grupos feministas que decían que como era fuerzas que fuera candidata mujer. Pero bueno, si no hubiera, pues no habría nadie, ¿no? Entonces, más bien lo que tendría que hacer es que se generaran condiciones equitativas para hombres y mujeres, o sea, no que tengan forzado ahí, pero bueno, pues de no haber nada que haya, pues agradecidas estamos, creo. ¿De quién más?
solo abonando un poco al término de discriminación positiva, recuerdo que en una conferencia que estuve explicaban el término de discriminación positiva como el hecho de solventar una discriminación existente. Entonces a mí me quedó claro, ¿no? De que justo todo este tipo de acciones afirmativas, pues tienen la razón de ser en un hecho discriminatorio, ¿no? Entonces por eso es necesario que se lleve a cabo una discriminación positiva para buscar que en un momento no existan acciones afirmativas, no exista discriminación positiva y no exista discriminación de ningún tipo, ¿no? Ahora, también hay que entender que el hecho de que lleguen mujeres a estos cargos de primer nivel, pues no garantiza que impulsen la agenda de la ampliación de los derechos humanos, ¿no? Pero un poco como dice Alicia, ya nos damos, ¿no? Con que lleguen, se visibilicen y motiven a otras mujeres a aspirar a esos cargos. Muy bien, exactamente. La intención es, lo dijeron perfectamente, ¿no? Si existen es porque está acreditado la existencia de una discriminación, primero, ¿sí? Se está reconocido por parte del Estado que existe una discriminación. Entonces, estas acciones afirmativas deben de existir de manera temporal, ¿sí? Si Harvard determinó o el Estado determinó en Estados Unidos, desconozco, que ya existen las condiciones necesarias para efecto de que cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, raza o lo que sea, pueden, o sea, hay condiciones para efecto de que puedan ingresar. Bueno, pues ellos determinaron que ya había concluido el espacio de las acciones afirmativas, ¿no? Desconozco si sí o si no, va a haber quienes digan que no, va a haber quienes digan que sí, ¿no? Pero ahí sí son condiciones distintas. El hacerlo de manera permanente también no sería también discriminatorio, porque va a llegar un punto donde efectivamente se va a discriminar. Ya se nos pasó el tiempo, debimos haber acabado hace unos minutos, pero bueno, ya estamos en hora, van a tener que utilizar el espacio. Entonces continuamos con esta misma charla el día de mañana y nos vemos a las 9 de la mañana en línea. Mañana nos despedimos de manera virtual, hoy me despido de manera presencial, al menos de la clase, y estamos en contacto posteriormente en el transcurso del curso. Pero por el módulo, mucho gusto, un placer estar con ustedes. Antes de que se me vayan, solamente darles unos avisos. La siguiente semana es Semana Santa, entonces no tendremos clases ni viernes ni sábado. Así que retomaríamos clases el viernes 5 de abril, que es Semana de Pascua, y exclusivamente ese viernes va a ser de forma virtual, porque sabemos que muchos de ustedes también están de vacaciones. Entonces, viernes 5 de abril retomamos, mañana tenemos nuestra clase normal con el doctor Fernando, y nos vemos el viernes 5 de abril de forma virtual, con la siguiente materia, que son Derechos Civiles y Políticos, con el doctor Elías Parra, ¿de acuerdo? Cualquier cosa vamos a estar en comunicación con el grupo. Las personas que faltan de firmarme la hojita, les pido por favor me firmen y nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos.